En este video vamos a concluir nuestro estudio acerca del segundo viaje de misiones. Vamos a ver otra vez que Pablo y sus amigos van a visitar a otras ciudades para declarar el Evangelio. A veces las personas van a escuchar, pero a veces van a tener persecución porque hay personas que no quieren confiar en Jesús. Empecemos. En este video estamos continuando nuestro estudio acerca del segundo viaje de misiones. Lo que hemos visto es que Pablo estaba muy fiel para trabajar con un grupo para declarar el Evangelio a muchos lugares. No solamente estaba compartiendo el Evangelio con los gentiles, pero los judíos también, porque él tuvo un corazón para todas las personas. Aunque él estaba sirviendo con mucha fidelidad, también tuvo muchos problemas porque cuando estamos sirviendo al Señor, el enemigo quiere desanimarnos. Vamos a continuar con capítulo 18. En este texto podemos ver en capítulo 18, versículos 1 a 17, que Pablo visitó a Corinto. Sabemos que después él escribió 2 libros a los creyentes en esta ciudad, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Pero durante este viaje, él estableció la iglesia con su equipo. En Corinto, Pablo encontró una pareja judía que se llamaba Aquila y Priscila, que habían salido de Roma por una persecución que el emperador Claudio ordenó contra los judíos. Y él estaba sirviendo con ellos porque eran personas muy fieles. Dice la Biblia en versículo 3 que Pablo se quedó con ellos y trabajó con Aquila porque el oficio de los dos era hacer tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo estaba compartiendo el Evangelio con los judíos y los griegos en la sinagoga. También estaba trabajando con sus manos, haciendo tiendas con su amigo, porque a veces un pastor o misionero necesita tener otro trabajo para sobrevivir. En el mundo hay algunos pastores que trabajan tiempo completo en una iglesia y hay otros que son parte tiempo, pero lo que sabemos es que realmente ellos trabajan tiempo completo también. Solamente es que no reciben dinero como una persona que trabaja tiempo completo y tienen que trabajar en otra manera también para proveer para su familia. La mayoría de los pastores en el mundo necesitan tener otro trabajo para sobrevivir. Lo que sabemos es que es lo que Pablo hizo en esta situación. Hay circunstancias cuando es necesario. Si una iglesia puede pagar el salario del pastor, está bien. Pero si no hay posibilidad y necesita trabajar, también tiene honor porque el Señor usa los pastores en las 2 circunstancias. Y en la situación cuando el pastor necesita tener otro trabajo, es una oportunidad para compartir las buenas nuevas con las personas en el trabajo. Podemos ver también que Pablo continuó sirviendo como misionero y pastor porque la primera responsabilidad de los pastores y misioneros es ministrar a las personas. Vimos en el video pasado que Silas y Timoteo se quedaron en Macedonia trabajando en este lugar. Y Pablo fue a Corinto. Pero en este texto trabajaron con Pablo otra vez porque llegaron de Macedonia. Cuando los judíos en Corinto rechazaron el Evangelio, Pablo empezó a trabajar exclusivamente con los gentiles porque querían escuchar el mensaje de Jesucristo. Si algunas personas no quieren escuchar el Evangelio, debemos buscar a las personas que tienen interés. La Biblia nos dice que cuando hay personas que no tienen interés, necesitamos ministrar con otras personas
porque otras personas van a tener interés también y van a escuchar el Evangelio. Aunque muchos judíos no tuvieran interés en el Evangelio, Crispo, el líder de la sinagoga, y su familia confiaron en el Señor. A veces, Dios está trabajando en los corazones que no parecían tener interés. Solamente Dios sabe lo que existe en el corazón de las personas y por lo tanto necesitamos ser fieles para continuar compartiendo con las personas, porque a veces las personas van a confiar en el Señor, porque Dios está trabajando, aunque se parecen como no tienen interés. En este momento, Pablo recibió una visión para animarle porque muchos judíos no tuvieron interés. A veces estamos desanimados. Dios está trabajando, pero no podemos ver cómo está trabajando. Y a veces es difícil cuando las personas no tienen interés. Pero en esta visión, Pablo escuchó que debía quedarse en el lugar donde estaba ministrando y por lo tanto se quedó 18 meses enseñando la palabra de Dios. Es la razón por la cual la iglesia en Corintio existía después por esta fidelidad. El Señor siempre está con sus hijos y Él trabaja en su tiempo. A veces no podemos ver la manera que el Señor está trabajando para un momento, pero todavía está trabajando. Un misionero que fue a la India se llamaba William Carey. Y él tomó mucho tiempo aprendiendo el idioma, ministrando a las personas, y después algunos años ni una persona confió en Jesús y estaba desanimado. Pero continuó sirviendo y después algunos empezaron a confiar en él. Y hoy hay millones y millones de personas en la India que conocen al Señor, porque el Señor usa a sus creyentes para compartir con otros. Y a veces una persona está plantando la semilla y para un rato no va a haber el crecimiento de la semilla. Pero todavía el Señor está trabajando y el Señor va a bendecir la fidelidad. Por lo tanto, necesitamos continuar sirviendo al Señor. En este texto también podemos ver que cuando Galión era el procónsul de Acaya, la región donde estaba situada Corinto, los judíos trataron de destruir a Pablo y le trajeron al tribunal. Pero Dios le protegió y Pablo continuó su ministerio. Otra vez, no importa lo que pase, estamos en las manos del Señor y Él nos protege. Si algo pasa en nuestra vida es porque el Señor permitió lo que pasó y Él tiene un plan para nosotros. En capítulo 18, versículos 18 a 23, el tema es el fin del segundo viaje de misiones. En sus próximos viajes, Aquila y Priscila viajaron con Pablo parte del tiempo y después se quedaron en un lugar y Pablo continuó su viaje. El texto nos dice que durante este tiempo Pablo tomó un voto nazareo y después cortó su pelo. El libro de Números habla acerca del voto del nazareo en capítulo 6. El voto nazareo fue una promesa que las personas tomaron al Señor a veces, y durante este tiempo el pelo continuó creciendo. Y cuando terminaron el voto, cortaron el pelo, sacrificaron al Señor los sacrificios y después quemaron el pelo en un fuego. La palabra nazareo no es la palabra nazareno. Jesús era de Nazaret
y por lo tanto se llamaba Jesús el Nazareno. Esta palabra no es Nazareno, es Nazareo, es otra palabra y pertenece a un voto del Antiguo Testamento. En Éfeso, Pablo enseñó y dijo que si Dios le permitía, iba a regresar en el futuro. Un punto que necesitamos recordar es que nuestros planes están en las manos de Dios. A veces tenemos planes para hacer ciertas cosas y Dios no permite. Por lo tanto, necesitamos decir si Dios quiere. Es lo que necesitamos decir. Porque a veces Él permite, a veces no. Y necesitamos aprender cómo poner nuestros planes en sus manos. Después que Pablo regresó a Antioquía y ministró ahí, él visitó a otros lugares y estaba ministrando y animando a los discípulos en Galacia y Frigia. En capítulo 18, versículo 24 a 28, podemos ver el crecimiento de Apolos. Todos nosotros necesitamos crecer. Todos los días necesitamos continuar creciendo espiritualmente. Y si no sabemos lo que la Biblia dice, necesitamos aprender. Y después necesitamos aplicar el mensaje a nuestras vidas. En este texto dice que en Éfeso, Aquila y Priscila encontraron un judío elocuente que se llamaba Apolos. Aunque Apolos tuvo mucho deseo para servir al Señor, él no entendió muchas cosas. Por lo tanto, Aquila y Priscila le discipularon. No es suficiente ser elocuente. Necesitamos ser sabios. Necesitamos aprender y necesitamos estar listos de aprender de las personas que tienen sabiduría. Hay una palabra que usamos en la iglesia donde soy pastor, no es una palabra verdadera, pero es una palabra que usamos para recordar lo que debemos hacer. Es la palabra lemo, L-E-M-O. Y cada letra representa una palabra. L significa leer. Necesitamos leer las escrituras. E representa estudiar, porque también necesitamos estudiar las escrituras. M representa memorizar. Necesitamos recordar las palabras del Señor y tener las palabras en nuestros corazones. Y O necesitamos obedecer la palabra de Dios. Otra vez, L, leer la Biblia. E, estudiar la Biblia. M, memorizar la Biblia. Y O, obedecer la Biblia. Apolos estaba listo para aprender de los creyentes maduros y por lo tanto él creció en sabiduría. Después que Apolos estaba listo, él empezó sirviendo en Acaya, declarando por medio de las Escrituras que Jesucristo era el Señor. Significa también que necesitamos prepararnos para estar listos para servir. Un nuevo creyente, por ejemplo, no debe ser pastor, porque necesita crecer y saber lo que dice la Escritura y tener la capacidad para enseñar a otras personas. Apolos era así. Vamos a leer las preguntas. No vamos a contestar todas las preguntas, pero si tiene preguntas acerca de estas preguntas, puede mandarme un correo electrónico. Número 1. ¿Es más santo ser un pastor que sirve tiempo completo o parte tiempo? ¿Por qué? Ya hemos hablado acerca de esta pregunta. La respuesta es: no es más santo ser un pastor que sirve tiempo completo. Cada situación es diferente. Hay iglesias que tienen la capacidad para pagar el salario y otros que no pueden. Y en las dos circunstancias los pastores necesitan ser fieles y las iglesias necesitan pagar el salario que pueden pagar.
Dios usa los dos tipos de pastores. Lo que es más importante es servir donde el Señor nos ha plantado y ser fiel para servir en estos lugares. Número 2. ¿Cuál es la primera misión de cada pastor y misionero? Número 3. ¿Qué enseña Mateo capítulo 7, versículos 6 a 7 acerca de la manera que debemos ministrar a los que no quieren escuchar el Evangelio? Es un texto que necesitamos recordar, porque en este texto hay consejería de Jesús acerca de la manera que debemos evangelizar a las personas. A veces hay personas que tienen interés y debemos compartir con estas personas. Pero hay otras personas que no tienen interés. Y en Mateo capítulo 7, versículos 6 a 7, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose los despadezcan a ustedes. Este texto nos explica que si hay personas que no tienen interés en las cosas de Dios, no debemos continuar tratando de ganar a estas personas. Necesitamos buscar las personas que tienen interés. Por lo tanto, Pablo, cuando él vio que los judíos no tuvieran interés, él buscó a otras personas para ministrar a ellos. Si los que no tienen interés después tienen interés, necesitamos ministrar a ellos otra vez. Número 4. ¿Es posible entender el corazón de otra persona? ¿Por qué? Número 5. ¿Quién entiende el corazón de cada persona? 6. ¿Qué enseña este capítulo acerca de la presencia del Señor en nuestras vidas? 7. ¿Qué enseña este texto acerca de la manera que Dios protege a los creyentes? 8. ¿Quién tiene control sobre la dirección de nuestras vidas? ¿Por qué es importante decir si Dios permite o si Dios quiere? 9. ¿Qué enseña este pasaje acerca de la importancia de discipular a otros? 10. ¿Cuál es el propósito de aprender más acerca de la Escritura? En este video podemos ver que Pablo tuvo problemas porque algunas personas querían rechazar el mensaje del Señor. Por lo tanto, él sufrió, pero en vez de tirar la toalla, él continuó sirviendo al Señor. Es un ejemplo para nosotros porque nosotros también necesitamos servir al Señor en lo bueno y lo malo. Necesitamos continuar orando por las personas que no son creyentes y cuando tenemos oportunidades necesitamos compartir las buenas nuevas con ellos.